Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a aprender a realizar diagramas circulares en Excel y Minitab. ¿Qué es un diagrama circular? El diagrama circular, también llamado gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores, sirve para representar variables cualitativas o cuantitativas. Normalmente se utiliza para representar la porción o proporción de los elementos de cada uno de los valores de la variable. Este diagrama consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que representa en cada valor que toma la variable. Aquí tenemos unos ejemplos de variables cualitativas y acá tenemos un ejemplo de variables cuantitativas. Muy bien, pues vamos a realizar un ejemplo para que podamos ir entendiendo cómo poder realizar este tipo de diagramas. Aquí tenemos una variable de estudio. Puede ser cualquier tipo de variable. Entre nosotros tenemos estos tipos de datos. Normalmente nosotros tenemos inicialmente la variable y lo que tenemos que hacer es generar nuestra tabla de frecuencias. Es decir, vamos a generar aquí nuestra tabla. Llamémosles a esta variable de estudio edades. Pueden ser las edades de unas personas. Y vamos a poner aquí la frecuencia. Ok, entonces, para este tipo de tabla, que le llamamos tabla de frecuencia, vamos a trabajar con datos no agrupados. Es decir, son datos, en este caso, estamos hablando de datos solos, que en su caso no estamos generando clases de ellos. Tenemos una categoría, pero no tenemos clase de ellos. Entonces vamos a contar, la frecuencia es con qué número de veces se repiten estos datos. Es decir, si hablamos que estas son las edades, entonces para 17, pues tenemos un dato. Para 18, nosotros tenemos 3 veces, la frecuencia es las veces en que se repite el dato. Para 19 tenemos 2. Para 20 tenemos 3. Para 21 tenemos 5. Para 22 tenemos 4. Para 25 tenemos 2. Para 26 2. Tenemos 2. Para 28 tenemos 2 y para 30 1. Entonces para 26 tenemos 2. Para 28 tenemos 2. Y para 30 tenemos 1. Ok. Entonces aquí ya nosotros ya estamos generando nuestra tabla de frecuencias. Muy bien. Aquí ya tenemos nosotros tenemos que sumar cuántos datos son en total. Entonces le vamos a poner aquí que son, en este caso son 25. Entonces vamos a marcarlo. Ahí tenemos. Ahora, una vez que nosotros tenemos en este caso la variable de estudio son las edades, que lo estoy obteniendo de esta tabla inicial, y lo que estoy obteniendo es la frecuencia, es decir, el número de veces que se repiten estas edades. Es decir, una persona tiene 17 años, 3 personas tienen 18 años, 2 personas tienen 19 años y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es generar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar el porcentaje de esta frecuencia, es la columna de la frecuencia relativa. Vamos a ponerle como FDR y vamos a ponerle aquí entre paréntesis
el signo de porcentaje. Entonces quiere decir que aquí yo voy a obtener el porcentaje que representa esta persona, o sea, esta persona que tiene 17 años, el porcentaje que representan 3 personas que tienen 18 años, el porcentaje que representan 2 personas que tienen 19 años. Entonces vamos a obtenerlo. ¿Cómo lo obtenemos? Ponemos signo de igual, vamos a poner aquí, en este caso vamos a poner entre paréntesis, esta, y ese valor lo vamos a multiplicar por, en este caso lo vamos a multiplicar por 100, y lo vamos a dividir entre el total de datos, es decir, entre 25. Entonces aquí tenemos que esta representa el 4%. Esta persona representa el 4% del total. Agarramos y arrastramos nuestra fórmula y de esta manera obtenemos, obviamente esto me tiene que dar el 100%, si yo lo sumo me va a dar el 100%. Ok, ahí está. ¿Por qué? Porque estamos repartiendo el porcentaje entre cada una de estas frecuencias que tenemos aquí de acuerdo a estas categorías. Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos aquí esta tablita, esta tabla de frecuencias, ahora lo que vamos a hacer es representarlos con un gráfico circular. Es decir, nosotros tenemos que obtener esta columna de frecuencia relativa porcentual, porque esta es la que me va a representar, todas las columnas lo vamos ahorita a representar en el gráfico, pero esta es la que me está representando los porcentajes. Entonces vamos a darle, vamos a seleccionar esta columna, seleccionamos, nos vamos a ir al menú insertar, nos vamos a ir aquí a donde dice gráfico, podemos obtener cualquiera de ellos, pero vamos inicialmente a ocupar esta opción. Y aquí ya tenemos un gráfico. Ahora, hay que hacerle unos cambios, o sea, configurar esta gráfica para que nos represente esta información que tenemos de este lado. Le vamos a dar un clic derecho sobre el gráfico, sobre un sector, le damos clic y nos vamos, clic derecho del mouse, nos vamos a ir donde dice agregar etiquetas de datos y le decimos agregar etiqueta de datos. Y aquí me agregó unos numeritos, ahorita vamos a cambiar esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a volver a dar clic derecho y vamos a decir donde dice formato de etiqueta de datos y vamos a seleccionar este que dice porcentaje. Damos clic aquí y vamos a quitar este que dice valor. Ok, cerramos aquí y aquí podemos ver nosotros que ya nos está representando la frecuencia relativa, es decir, esta columna. 4%, por ejemplo, 4%, aquí tenemos. Y ahora lo que vamos a ver, nosotros vemos que aquí estas categorías que tenemos acá son los colores que tenemos de aquí en la gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es darle un clic aquí y vamos a dar un clic derecho y vamos a decirle seleccionar datos. Aquí en esta parte de acá vamos a ir editar y vamos a seleccionar este que dice edades, la columna dice edades, para que me represente las edades. Y le damos a aceptar. Entonces aquí nosotros ya tenemos, como pueden ver aquí ustedes ya tenemos las edades de las personas. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de que esta información sea un poquito más digerible, es decir, que nos represente realmente qué representa cada sector. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic nuevamente en este sector, vamos a darle clic donde dice dar formato a la serie. A ver, no, me regresó. Vamos a dar clic aquí y dar formato de etiqueta de datos. Y aquí tenemos todas estas posibilidades acá, ¿sí? Entonces, vamos a dar esta parte que dice nombre de categoría. Nombre de la categoría, es decir, estas edades que tienen acá las vamos a colocar aquí en cada sector.
Entonces, vamos a hacer un poquito más grande nuestro gráfico. Y aquí nosotros podemos observar que una persona, bueno, todavía no tenemos ese dato de una persona, sino que tenemos que el 4% del total de nuestro gráfico o de nuestro estudio, el 4% son personas que tienen 30 años. También podemos ver que el 4% son personas que tienen 17 años y que el 20% tienen 21 años, el 16% tienen 22 años. Ahora, lo que estamos viendo aquí únicamente son dos columnas, es decir, estamos viendo la frecuencia relativa, que es el porcentaje, y las edades, pero no estamos viendo la frecuencia, es decir, nosotros no sabemos cuántas personas tienen 30 años, que representan el 4%. Nosotros no sabemos cuántas personas tienen 21 años, que representan el 20%. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic igual aquí en un sector, formato de etiquetas, y aquí donde dice valor de celdas, vamos a dar clic aquí. Vamos a seleccionar en este gráfico, en esta ventana, perdón, vamos a seleccionar la frecuencia y vamos a dar enter o aceptar. Ahí ya tenemos nuestra información un poco más completa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que una persona tiene 30 años y representa el 4% del 100%. Tres personas tienen 18 años y representan el 12%. 5 personas tienen 21 años y representan el 20%. Entonces, esta información ya es un poquito más completa. Ahora, para obtener de esta manera los datos ordenados, vamos a dar clic aquí en el formato y acá donde dice separador, van a ustedes a verificar que tengan la opción nueva línea, porque el separador pueden ser todas estas opciones, pero puede ser cualquiera de estas opciones, pero se ve de una forma más organizada dándole en nueva línea. Entonces en nueva línea se va a ver así como yo lo tengo. Ahora, muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Entonces nos vamos a ir aquí, darle clic derecho, vamos a ir a cambiar tipo de gráfico. Y vamos a utilizar este que tiene el circular 3 dimensiones. Entonces, le damos clic aquí y le damos aceptar. Ahora, aquí tenemos nuestras posibilidades de utilizar cualquiera de estos tipos de gráficos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este. Ya aquí tenemos nosotros nuestro gráfico de esta manera. Y podemos nosotros hacerlo más grande. Aquí tenemos nuestro gráfico. Podemos ponerle un título. Por ejemplo, le damos doble clic aquí. Y como título vamos a colocarle porcentajes, vamos a ponerlo así, de edades de personas de una población. Población, ahí está nuestro título. Si yo quiero agregar más títulos, nos vamos a ir aquí donde dice agregar elemento de gráfico. Le damos clic aquí, dice título de gráfico, puede ser encima, puede ser tenemos diferentes opciones, podemos tener encima del gráfico, centrado, tenemos etiquetas de datos, también tenemos estas posibilidades y también podemos cambiar el color a nuestros sectores. Para hacer eso, nos vamos a ir aquí, cambiar colores y aquí, por ejemplo, se me ocurre utilizar y ya tenemos un nuevo color. O podemos utilizar, por ejemplo, y ya tenemos nuestro color.
Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. También podemos nosotros generar como si fueran los sectores los podemos separar, es decir, podemos seleccionamos y colocamos nuestro cursor, nuestro puntero por aquí y movemos o arrastramos, y en ese momento se colocan o se forman los sectores de forma separada. Por eso es que estos también tienen el nombre de gráficos de pastel o barras de circular, en este caso de pastel, ¿no? Ok, aquí ya tenemos pues nuestras posibilidades de generar nuestro gráfico de esta forma. Ahora muy bien, lo único que tenemos aquí, lo único que tenemos acá es que estamos graficando nuestros gráficos nada más con el porcentaje que corresponde a cada categoría, de acuerdo al número de frecuencia. Pero nosotros también podemos generar, en este caso, la frecuencia acumulada positiva y la frecuencia acumulada negativa. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver esa parte, ya que también es importante poderla representar en un gráfico. Entonces vamos a eliminar este gráfico, lo voy a dar a suprimir, y lo que voy a agregar son otras columnas aquí. Entonces vamos a agregar una que se llame FDA y vamos a poner entre paréntesis el signo de más. ¿Esto qué significa? Que es la frecuencia acumulada positiva, es decir, de arriba hacia abajo, en forma creciente. Por eso es positiva, o por eso tiene el signo de más, como que va aumentando. Después tenemos la frecuencia acumulada, en este caso vamos a obtener su porcentaje. Entonces vamos a colocar su porcentaje y después vamos a obtener la frecuencia acumulada negativa o en forma decreciente, y también vamos a obtener su porcentaje. Ok, ¿cómo vamos a obtener esto? Muy bien, para obtener en este caso la frecuencia acumulada positiva, nos vamos a basar, o nos vamos a tomar como base esta columna, la columna de la frecuencia. Entonces, el primer dato que tenemos en la frecuencia es un 1. Empezamos con un 1. Empezamos con un 1. Después le vamos a sumar este 3. Entonces serían 4. Después le sumamos en este caso el 2. 4 más 2 serían 6. Después le vamos a sumar el 3. Serían 9. Después vamos a sumar este 5. Y serían, en este caso serían, si le sumamos 5, entonces serían 9 más 5, serían 14. Después le vamos a sumar 4, serían 18. Después vamos a sumar 2, serían 20. Después vamos a sumar otros 2 y serían 22. Después otros 2 serían 24. Y después 1 serían 25. Entonces ahí podemos ver que ya tenemos nuestra, a ver, vamos a darle formato. Bueno, vamos a darle formato como este. Ahí está. Entonces podemos ver aquí que ya tenemos nuestra frecuencia acumulativa, es decir, esta frecuencia que está acá la fuimos acumulando aquí. Entonces ahora lo que vamos a sacar es el porcentaje. Entonces igual, entonces vamos a poner igual, y entre paréntesis vamos a tomar en este caso este dato de aquí
lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre 25. Entonces ahí tenemos el 4, arrastramos y aquí tenemos el 100% que es el 25, entonces vamos a darle el mismo formato. Ahí está. Ahora vamos a obtener la frecuencia acumulada negativa, o es decir, en este caso de mayor a menor. Entonces el total de los datos son 25. Entonces 25 menos 1, 24 menos 3, 24 menos 3, 21, menos 2, 19, menos 2, 19, menos 3, 16, menos 5, 11, menos 4, 7, el siguiente sería 5, 7 menos 2, 5, 5 menos 2 sería 3, y 3 menos 2 sería 1. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el porcentaje, entonces ponemos igual. En este caso vamos a poner igual. Vamos a poner paréntesis. Ponemos... vamos a sacar el porcentaje a este, entonces vamos a multiplicarlo por 100. Y lo vamos a dividir entre 25, entonces sería el 100%. Ahí está. Y calculamos los demás, arrastramos y damos formato. Ahí está. Ahí está ya nuestra tabla completa de distribución de frecuencias. Ahí está. Ahora, nosotros en el primer gráfico tomamos como base esta parte de la tabla. Tomamos esa parte. Entonces vamos a ponerle un color. Por ejemplo, vamos a ponerle este color, que fue el primer gráfico que se explicó ahorita. Ahora, lo que vamos a hacer, para no alargar tanto el video, vamos a explicar cómo representar esta información aquí, y de la misma forma se representaría esta información acá. Pero yo nada más lo voy a hacer con estas dos columnas y también con la categoría que nosotros tenemos como base. Entonces, vamos nosotros a representar estos datos en el gráfico circular, y ya ustedes representarían de la misma manera como lo vamos a hacer con el anterior estos datos de acá. Entonces, vamos a empezar. Si se dan cuenta, nosotros tenemos los porcentajes en esta columna porque son la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada también, pero de forma creciente y de forma decreciente. Y luego sacamos los porcentajes en estas columnas de aquí y en esta columna de acá. Ok, entonces seleccionamos nuestra columna y nos vamos a ir a insertar. Nos vamos a ir a esta de acá. Aquí nosotros tenemos ya nuestro gráfico, y lo que vamos a hacer es dar clic derecho, agregar etiquetas. Ahí está. Esto que estamos viendo acá lo voy a hacer un poquito más grande. Esto que estamos viendo aquí están representando estos porcentajes, estos de esta columna de la frecuencia relativa porcentual. Perdón, es de, a ver, me voy a mover. Es de, a ver, me voy a mover un poquito. Me voy a dar un poquitito acá. A ver, vamos a dar por acá. Estos datos que están aquí están representando el porcentaje de esta columna. La voy a poner de otro color para que sepamos de cuál estamos hablando. Vamos a poner de azul. Estos datos de esta columna están aquí. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es
vamos a ponerle, vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar las categorías, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar datos. En esta ventana vamos a decirle editar y vamos a seleccionar este de aquí. Ahí está. Seleccionamos esta columna y damos a aceptar y aceptar. Entonces, esta de aquí, esta categoría que está aquí, estamos representando la frecuencia acumulada en forma creciente. Y los datos que tenemos en nuestros sectores, aquí en el gráfico, es el porcentaje que le corresponde a esta frecuencia. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic derecho. Vamos a darle formato de etiquetas. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner los nombres de la categoría. Vamos a agregarlos acá. Y aquí abajo donde dice separador, vamos a dar clic aquí y vamos a poner nueva línea. Ahí está. Lo que estamos viendo aquí es que, por ejemplo, una persona representa el 4%. A ver, vamos a darle, vamos a hacer un poquito más grande esta. Ahí está. Entonces estamos viendo que una persona representa el 4%. Luego, 4 personas representan el 16%. 6 personas representan el 24%. Pero para poder interpretar gráficamente esta información aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar de nuevo clic acá, formato de etiqueta de datos, y vamos a poner aquí algo que activar esta casilla que dice valor de las celdas. Damos clic aquí y nos vamos a ir a las edades y aceptar. Vamos a cerrar esta ventana. Ahora, esta información ya la podemos ver un poquito más completa. Es decir, acordémonos que el gráfico circular se elaboró de acuerdo a estas dos columnas, a estas dos de acá. Entonces estamos hablando de que es la frecuencia acumulada con su porcentaje correspondiente. Por lo siguiente podemos leer los siguientes datos. Por ejemplo, aquí podemos leer que 20 personas, 20 es el número de personas, es decir, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar el color de estas de acá. A ver, vamos a quitar los colores para que podamos leer nosotros nuestra información. Muy bien. Entonces, estamos hablando que en este caso vamos a leer esta información de aquí. Voy a ponerle un color. Ahí está. Ahora vamos a ponerle un color distinto para que se note. Ahí. Ok. Nosotros estamos diciendo que, de acuerdo a la tabla, 20 personas que representan el 80% del total de los datos, representan el 80%, tienen entre 17 y 25 años. O sea, 20 personas que representan el 80% del total tienen entre 17 y 25 años. ¿Por qué entre 17 y 25 años? Porque acordémonos que nosotros en estas columnas pues vamos acumulando la frecuencia. O sea, vamos sumando las personas y les vamos sacando su porcentaje. Entonces, ¿cómo lo leemos acá en el gráfico? El 20 es el número de personas y en el caso del 25 es la edad y el 80 es el porcentaje. Entonces vamos a darle doble clic aquí y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el porcentaje. Ahí lo tenemos. Entonces podemos leer aquí que 20 personas que representan el 80%, como esto es acumulativo, empezamos
17, luego tenemos 18, luego tenemos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28 y 30, que son las edades, en este caso de la variable de estudio. Ahora, como esto está en forma acumulativa, pues si estoy leyendo este dato de aquí, que nos dice que son 20 personas que representan el 80%, entonces esas 20 personas tienen entre 17 y 25 años. Aquí lo tenemos, entre 17 y 25 años. Si yo tomo este de acá, damos clic aquí, y aquí vamos a poner el porcentaje, entonces nosotros podemos decir que 24 personas que representan el 96% tienen entre 17 y 28 años. Esto es porque lo fuimos acumulando de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí nosotros ya podemos leer la información de forma acumulada. Muy bien. Repito, esto es para leer el gráfico de forma acumulada. Entonces decimos que 20 personas que representan el 80% tienen entre 17, es este rango de acá, entre 17 y 25 años. Ese es el rango de edades. Aquí no tenemos el gráfico, pero sí sería bueno hacerlo. A ver, vamos acá. Un poquito hacia acá. Sería bueno hacerlo para estas dos columnas de acá, que en este caso sería la frecuencia acumulada, en este caso de mayor a menor. Acá tenemos la frecuencia acumulada de menor a mayor y acá sería de mayor a menor. Entonces, el gráfico que tenemos aquí sería con base a estas dos columnas y el siguiente gráfico que ustedes harían sería con base a estas otras dos columnas. Ahora, ¿cómo leer esta información? Lo mismo. ¿Y cómo hacer este gráfico? Lo mismo como se elaboró este de acá. Por ejemplo, como este está en la frecuencia acumulada de mayor a menor, y si por ejemplo yo quiero leer esta información de aquí, vamos a ponerle un color, esta información de aquí, entonces vamos a decir que 24 personas que representan el 96% del total tienen entre 18 y 30 años. ¿Por qué entre 18 y 30 años? Porque está acumulado de mayor a menor, es decir, entre 18 tenemos este rango de acá. O sea, 18, a ver, vamos a ver, entre 18 y 30. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y bueno, esto es con base a la lectura de la frecuencia acumulada, en este caso de menor a mayor, y la frecuencia acumulada de mayor a menor, aquí de menor a mayor y de mayor a menor. Y en el caso de leer estos datos, que fue el primer gráfico que hicimos, pues podríamos leer entonces aquí, por ejemplo, este de aquí, por poner un ejemplo, y podríamos decir que tres personas que representan el 12% tienen 18 años. Y acá 5 personas que representan el 20% tienen 21 años. Aquí la lectura es directa. Acá la lectura es acumulada, ya sea de menor a mayor o, en su caso, de mayor a menor. Entonces, los gráficos siempre se van a hacer de acuerdo a la frecuencia relativa. El porcentaje de la frecuencia relativa que tenemos aquí. Aquí tenemos la frecuencia relativa para este y se están tomando la frecuencia acumulada con base a la frecuencia en ambas y se saca su porcentaje, y también se utiliza las edades, que es la categoría de la variable de estudio para representar como lo estamos viendo acá. Muy bien. Pues aquí pues tenemos que ponerle el título gráfico, como ya lo vimos en la primera parte. También podemos pues obviamente cambiar el tipo de gráfico, como ya también se los comenté al principio. Podemos utilizar este que es de 3D,
Aquí podemos tener las posibilidades de pues en este caso de configurarlo a como nosotros más nos agrade y más se pueda. En este caso, a ver, supongamos que yo quiero destacar un quiero destacar, por ejemplo, un sector. Vamos a suponer este de acá, porque tal vez represente, no sé, la edad que a mí me interesa estudiar. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar y arrastrar. A ver, vamos otra vez porque ahí estamos todos. Ahí, por ejemplo, lo arrastramos y yo separo únicamente el sector tal vez que quiero destacar o en este caso analizar. Si queremos mover todos, acuérdense que es seleccionar y arrastramos. Y ahí movemos todos los sectores. Muy bien. Pues también podemos cambiarle el título ya dijimos cómo. Podemos cambiar los colores. También acá podemos cambiar los colores, etcétera, etcétera. Ok. Pues ahora vamos a hacer estos mismos tipos de gráficos en Minitab. Entonces, con la misma información, vamos a hacer, me voy a llevar esta columna, la vamos a copiar. Copiamos y nos la vamos a llevar a Minitab. En este caso, Minitab debe de estar por acá. Aquí está Minitab, lo voy a pegar en esta primera columna. Aquí ya la tenemos. Aquí tenemos nuestra variable de estudio, que en este caso serían las edades. Pero fíjense en algo, Minitab es un software que está más enfocado a este tipo de análisis estadístico. Entonces yo aquí me voy a ahorrar esta tabla que hicimos en Excel, es decir, agrupar o generar esta tabla de frecuencias, de distribuciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nada más tengo yo mi variable de estudio, es decir, esta columna, y me voy a ir aquí donde dice gráfica. Y aquí en gráfica me voy a ir a, perdón, aquí en estadísticas. No vamos al menú estadística, le vamos a dar en tablas y vamos a seleccionar esta opción que dice cuenta de variables individuales, es decir, sobre datos no agrupados. Entonces le damos clic, seleccionamos nuestra única columna, la seleccionamos y le damos seleccionar. Y una vez que tenga yo aquí mi columna o mis variables, voy a seleccionar todos estos de acá, es decir, los conteos, los porcentajes, los conteos acumulados, los porcentajes acumulados, y vamos a darle en aceptar. Y podemos ver que Minitab me genera esta tabla que ustedes están viendo acá, es decir, esta tabla de acá. Aquí podemos ver, me voy a llevar, por ejemplo, esta columna de aquí, que es de Excel, me la voy a llevar y la vamos a pegar aquí en Minitab. La voy a pegar acá. Aquí está. Entonces, yo con una única columna, que es esta de acá, la primera, Minitab me generó esa tabla, que es la que yo tengo acá, excepto estas dos últimas columnas. La columna de frecuencia acumulada negativa o de frecuencia acumulada de mayor a menor, es decir, se va decrementando. Esta de acá no. Pero podemos ver que la variable de estudio es las edades, aquí están las edades, y aquí está la frecuencia, que para Minitab es el conteo, aquí tenemos la frecuencia, es esta de acá. Tenemos el porcentaje, acá tenemos la frecuencia relativa, que es el porcentaje, si comparamos los valores son exactamente los mismos. La frecuencia acumulada incremental, es decir, positiva, entonces aquí está. Y el porcentaje, aquí está el porcentaje acumulado, que es este de aquí, es el mismo que yo tengo acá. Entonces, únicamente no estamos calculando, o no, Minitab no calculó estas dos últimas columnas. Entonces, Minitab me genera toda esta información y yo puedo generar de dos formas mi gráfico circular. Una
a través de datos individuales, es decir, con esta única columna. Me voy a ir aquí donde dice gráfica y vamos a buscar la opción que dice gráfica circular. Le damos. Yo tengo estas dos posibilidades. La primera, que dice representar gráficamente los conteos de valores únicos. Esta es a través de esta única columna. Y esta, que es como se hizo en Excel, es decir, con esta tabla que tenemos acá abajo. Si yo selecciono esta, tendría yo que tomar en cuenta esa tabla de aquí abajo. Pero vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces voy a seleccionar la primera, doy clic aquí y voy a darle aquí en esta que es la única columna, le doy seleccionar. Aquí en opciones de gráfica circular le voy a dar clic aquí y aquí tengo el valor en aumento, es decir, me va a agrupar los sectores, en este caso del menor al mayor, o sea, es decir, del más pequeño al más grande. Y aquí yo le puedo decir que empieza a partir de los 90 grados o de los 0 grados o de los grados que uno quiera. Lo voy a dejar así como está, pero yo lo puedo poner en 0, lo puedo poner en 180 o lo puedo poner en 270. A partir de donde nosotros queramos que empiece a generar nuestros sectores en aumento. Entonces vamos a ponerlo lo vamos a dejar en 90. Le vamos a dar a aceptar y las etiquetas. En este caso vamos a ponerle un título que sería porcentajes de edades de personas de una población. Ahí está. Ese sería el título. Nos vamos a las etiquetas. En etiquetas yo le voy a decir que me ponga la categórica y que me ponga el porcentaje. Entonces vamos a decirle aceptar. Y con solo, y luego volvemos a darle a aceptar. Y con solo esos únicos configuración me genera el mismo dato que me generó Excel. Ahora, observemos lo siguiente. Como dijimos que empezaran los 90 grados en orden incremental, entonces los más pequeños me los puso aquí y como va sobre las manecillas del reloj, me va poniendo de menor a mayor y el más grande pues es este de acá. Si nosotros le hubiéramos puesto de grado decremental, entonces sería del mayor al menor, o sea, lo contrario. Y pues también los grados los podemos poner tal vez en 90, es decir, esto de acá empezaría de aquí, o en los 80 empezaría de acá, en los 270 empezaría de acá. Entonces aquí tenemos esas posibilidades. Ok, vamos a configurar este gráfico circular. Aquí primeramente le vamos a dar doble clic y le vamos a poner, le damos clic de aquí y le vamos a poner edades de personas. Le vamos a aceptar. Entonces estas representan las edades de personas. Ok. Vamos a dar doble clic aquí y vamos a configurar en esta parte de acá, es decir, en los atributos, en la pestaña atributos voy a seleccionar personalizado y le voy a decir que me quite la línea, que no lleve línea. Luego en opciones, le voy a decir, aquí como esto ya lo configuré desde el inicio, dice que es en volumen creciente, pero también pueden en decreciente en 90 grados. Esta es la información que me puso al inicio. Y en escala del gráfico, yo puedo poner que el gráfico sea más grande, es decir, vamos a poner lo que sea de 90, ¿no? Punto 90. Luego en separar, vamos a poner que el gráfico se separe, es decir, que se hagan los sectores estén separados, no todos juntos. Entonces vamos a decir aceptar. Y bueno, pues aquí ya tenemos un gráfico un poquito con mayor vista. Aquí tenemos esto. Y bueno, pues esto sería esta parte de configuración al inicio, ¿no? Entonces para poder configurar le damos doble clic y tenemos estas posibilidades de acá. ¿Sí? Y aquí descomponer el longitud también podemos darles un poquito más de espacio, pero bueno, eso nada más es, ahí ustedes lo modifican si gustan. Entonces vamos a continuar. Esta es una de las posibilidades que tenemos de configurar el gráfico a través de una sola columna. Entonces le damos a aceptar y ya quedaría mi gráfico. Aquí pues ya nada más me lo llevaría yo a Word, ¿no? Ya me lo llevo a Word.
y pues ya lo tendré yo aquí en Word, ya mi información. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo de la otra manera, es decir, me voy a ir a gráfica, gráfico circular, y ahora voy a seleccionar esta opción de aquí, esta de acá abajo, que sería como la que fue que hicimos en Excel. Entonces le damos clic aquí y me pide aquí variable categórica. En este caso, en la variable categórica vamos a poner las edades, que sería esta tabla de acá abajo. Edades, seleccionar, ya me lo puso acá. Variable de resumen, me voy a ir a la frecuencia relativa porcentual, que es esta de acá. Le doy a seleccionar y vamos a irnos aquí pues también vamos a ponerlo en descenso y vamos a ponerlo, por ejemplo, que empiece desde 0 grados. Y vamos a poner las etiquetas, el título ya lo tiene, las etiquetas vamos a poner las mismas y vamos a darle a aceptar. Dice que las variables deben tener la misma longitud, entonces quiere decir, vamos a quitar esto, que por acá, a ver, ok, vamos a quitar las sumatorias. ¿En dónde está el error? Ahorita les muestro. Por ejemplo, aquí podemos ver que estoy poniendo esta y estoy poniendo esta, entonces esta es la sumatoria de de la frecuencia y de los porcentuales, entonces lo vamos a quitar para que no me genere problema. Nos vamos a ir otra vez en gráfica, gráfica circular, le damos clic aquí, le damos clic acá, aquí vamos a poner las edades, la selecciono, aquí vamos a poner la frecuencia, la selecciono, aquí checamos, vamos a poner esta de acá y vamos a poner que empiece vamos a ponerlos en los 180. Ahí está. Y luego acá vamos a poner las etiquetas, el título de etiquetas, esta pestaña. Aceptar y aceptar. Ahí está. Fíjense que aquí tengo, en esta parte de acá, en este lado izquierdo, nosotros tenemos pues nuestra tabla, que fue la que generé al principio. Tenemos nuestro primer gráfico, que se hizo con esta sola columna. Y tenemos este que se hizo con esta tabla. Entonces aquí, si nos damos cuenta, ya nos generó el mismo gráfico. Nada más que está, porque yo lo modifiqué, que empezara de los 180 grados. Si se dan cuenta, aquí está 180 grados y aquí empieza la configuración que se hizo. A ver, vamos a darle doble clic aquí y vamos a darle doble clic aquí. Y aquí fue decreciente a partir de los 180 grados. Pero vamos a dejarlo igual como tenemos el otro, en los 90 grados. Y vamos a darle que esté del mismo tamaño. Entonces, y vamos a darle aquí que se separe. Y vamos a quitar estas líneas que para mi perspectiva me parece que se ve un poquito más feo. Lógico que no tenga línea. Y ahí está. Este gráfico de aquí, lo vamos a aceptar, es exactamente el mismo que el que tenemos acá. Exactamente este es el mismo que este. Este de aquí se generó con esta única columna. Y este de aquí se generó con esta tabla, es decir, con esta columna y esta de acá. Y perdón, esta de aquí. Si nosotros quisiéramos generar los siguientes gráficos, como lo hicimos en Excel con estas de acá acumuladas, pues tendríamos que hacer con estas columnas de acá, pues con esta tabla de acá, y pues ya nomás tendríamos que decirle qué información representar de acuerdo a estas columnas. Y bueno, pues esto sería todo con respecto a lo que es el tema de gráficos circulares o gráficos de pastel.